¿Cómo andan? Buen día. Buenos días, profesor. Hola, buen día, Hola, buen profesora. día. ¿Qué tal? Esperamos unos minutitos y ya damos comienzo. Bueno, vamos a ir empezando. ¿Alguna pregunta de lo que vimos el otro día? ¿Pudieron leer? ¿Cómo lo van llevando esto? Buenos días, profe. Yo le quería hacer Buenos una días. pregunta. Sí, Ignacio, decime. Respecto al artículo 320, creo que es, que contiene los casos en los que se tramita por juicio sumario. ¿Tenemos que saber Sí. todos los incisos? No. No. Ya que voy a abrir acá el código, así lo tengo a mano. No. Tienen que saber ejemplos. Genial, muchas gracias. Solamente algunos que a ustedes les pueda resultar más fácil de acuerdo a 320. De acuerdo a los conocimientos que ustedes tengan, que les resulte más fácil acordárselos, pero solo ejemplos. Por supuesto que una de las opciones más sencillas es la que determina, que yo te digo cuál es el inciso, bueno, el inciso 1, en realidad, que sería cuando la suma, o sea, en un juicio, por ejemplo, en un proceso de conocimiento de daños y perjuicios, si la suma que se reclama es hasta de $4.500, es sumario. Si es más, es ordinario. De $4.500, cualquier cosa dije. 4.500 use. El use es más caro que el dólar. Porque el dólar está a 150, 160, el use está a 2.000 y pico. No. No sé de dónde saqué dólar. Pero bueno, no, que se acuerdan algunos, algunos casos como para poder dar ejemplos, nada más que eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pudieron ver el artículo 330? Podríamos ir leyendo, porque no lo leímos el 330 en clase, ¿no? Bueno, quién lo quiere leer? Así lo vamos leyendo y si va entrando alguno un poquito más demorado, total, esto ya es un tema que se vio. ¿Quién me dijo que lo leía? Yo no tengo problema, profesora. Dale, te escucho. Lo que sí se te escucha medio bajo. Artículo. Ahí está. Hola, Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Artículo 330. Forma de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá, número 1, el nombre y domicilio del demandante. Número 2, el nombre y el Perdón, voy a domicilio del ir demandado. Perdón, Emanuel, acá, tanto en el 1 como en el 2, acuérdense que cuando hablamos del domicilio del actor o demandante, es el domicilio real, es el domicilio legal constituido y ahora también el domicilio electrónico, que es del abogado.
Y cuando hablamos del demandado, en realidad el único domicilio que tenemos, o sea, nosotros estamos denunciando el domicilio, no tiene domicilio constituido, por más que sepamos que siempre se maneja con determinado abogado, el domicilio constituido no tiene efectos para notificar la demanda, tiene que ser el real. ¿Mm? Bien, continúa. Número 3, la cosa demandada designándola con toda exactitud. Ujú. Número 4, los hechos en que se funde, explicados claramente. Número 5, el derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones Sucintamente. sucintamente, no, Sucintamente. sucintamente, Ahí está. evitando repeticiones innecesarias. Y 6, la petición en términos claros y positivos. Lo único es, la demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando al actor no le fuera posible determinarlo, al proveerla por circunstancias del caso, o porque la estimación dependiera de elementos que aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese impredecible para evitar la prescripción de la acción. En estos supuestos, no procederá la excepción de defecto legal. La sentencia fijará el monto en que resulte de las pruebas producidas. Perfecto. Bien, muy bien. ¿Preguntas? Nada. Bueno, cualquier cosa me interrumpe. Habíamos visto, ¿se acuerdan? Que el demandado, una vez que era notificado la demanda, podía optar por presentarse o por no presentarse. Y lo que habíamos visto era la opción de no presentarse. Si no se presentaba, a pedido de la parte actora, el juez lo puede declarar en rebeldía. ¿Qué efectos tiene la declaración en rebeldía? En principio que va a jugar lo que sería el principio de preclusión, donde se le da a dar por perdido el derecho a contestar la demanda, porque si los actos procesales no se realizan en el término legal, no se pueden realizar en el futuro. Eso por un lado. ¿Eso qué significa? Que él no va a poder contestar la demanda ni ejercer los actos propios de la contestación, pero sí va a poder presentarse más adelante y realizar los actos procesales donde no haya operado no haya vencido los plazos o sean actos procesales que se puedan realizar en el futuro. ¿Se entiende? Es decir, que tranquilamente podría el demandado presentarse más adelante, constituir domicilio legal, domicilio electrónico y realizar actos procesales y seguir litigando como si hubiera contestado la demanda. Al no haber contestado la demanda, como él no está negando los hechos que argumenta el actor, va a haber una presunción sobre la verosimilitud de esos hechos. Es decir, que el juez va a partir de la presunción de que los hechos que surgen de la demanda son ciertos. Presunción, que no es acreditados. Se presume. Sí, que ahora vamos a ver, cuando hablemos de contestación de demanda, puede ocurrir que con respecto a la prueba documental que haya acompañado al actor, como el demandado no se presente y no contesta el traslado, no se opone expresamente, se tiene por reconocida. Y la prueba documental, perdón, y la recepción de cartas, documentos o telegramas que alegue el actor, se tienen por cierta. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el 354 el código dice que si el demandado no niega expresamente la recepción de telegrama o el envío de recepción o telegrama de cartas o cartas documento, o el texto, o se van a tener por recibidos o por enviados, y con respecto a la prueba documental, si no la niega expresamente, se tienen por ciertas. Pero con respecto a los hechos que argumenta el actor, hay una presunción a favor, nada más. ¿Qué habilita esto? A que el actor pueda pedir una medida cautelar. Porque se acuerdan que nosotros hablamos que en los juicios ejecutivos o los procesos de ejecución se parte de una obligación incumplida, de un incumplimiento de parte del deudor, presunto, que surge de un título. ¿Se acuerdan? Que hablamos eso cuando hablamos de la diferencia entre uno y otro. Eso habilita que cuando se inicia una demanda ejecutiva, o un proceso de ejecución en general, se pueda pedir una medida cautelar. No tengo que acreditar nada más, ya basta con el título que adjunto. ¿Me escuchan bien ustedes o me escuchan mejor si me pongo los auriculares con el micrófono? Se escucha bien, profe. Perfecto. Genial. La cuestión entonces es que
Si yo quiero pedir una medida cautelar en un proceso de conocimiento, la medida cautelar la puedo pedir, pero voy a tener que cumplir con 2 requisitos, que ya lo habíamos mencionado, la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora. Pero en un proceso de ejecución, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un documento del cual se presume la existencia de una obligación incumplida. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si es declarado en rebeldía el demandado? Ahí ya me habilita el código a pedir una medida cautelar, sin necesidad de acreditar el peligro en la demora ni la verosimilitud en el derecho. Cuando hablamos de rebeldía, la declaración de rebeldía surge a partir del artículo 59 del Código Procesal Civil y Comercial, y dice que la parte con domicilio conocido, debidamente citada, que no comparezca durante el plazo de la citación o que abandone el juicio posteriormente, si hubiera comparecido, será declarada en rebeldía a pedido de la otra. ¿Esto qué significa? ¿Podría ser declarado rebelde el actor? ¿Podría ser declarado rebelde el demandado que sí contestó la demanda? Sí. ¿Cuándo? Cuando abandona el proceso. Esto es muy difícil, porque si yo tengo un domicilio constituido, vamos a dar cuenta que viene un cliente y yo estoy presentada en el expediente y demás, todas las notificaciones se van a producir en mi estudio. Si yo no realizo ningún acto procesal, no me van a declarar en rebeldía. Ahora, si como yo justamente no tengo, mi cliente no aparece más y tengo una responsabilidad profesional, presento un escrito y digo que renuncio al poder o que no voy a seguir ejerciendo el patrocinio porque he perdido contacto con mi cliente y se lo notifica o la renuncia en el domicilio real de él, el juez lo va a intimar para que en el término de 5 días constituya domicilio legal con nuevo abogado bajo apercibimiento de considerarlo en rebeldía. Ese es un supuesto de rebeldía posterior. Y ese supuesto cabe tanto para el actor como para el demandado. Por eso esta primer parte del artículo. ¿Está claro? Lo que tiene la rebeldía como efectos es que los actos procesales cumplidos siguen siendo válidos. Aquellos que no están cumplidos porque el vencimiento del plazo operó, se perdió el derecho, cae el derecho. No cumplió el acto procesal, vence el plazo, pierdo el derecho a hacerlo en el futuro. Eso sería entonces, para que lo tenga presente, lo de la rebeldía. Normalmente la rebeldía la vamos a ver cuando hablamos de los demandados que son notificados de la demanda y no se presentan a contestar. Ese es el supuesto más común, pero no es el único. El segundo párrafo del artículo 59 dice que la resolución que lo declara en rebeldía hay que notificarla también en el domicilio real. Y la sentencia definitiva que se dicte en el futuro también se va a notificar en el domicilio real. Quiere decir que notifico en el domicilio real, que sería el que denuncio como parte actora del demandado, le notifico con la cédula, el demandado es notificado fehacientemente en su domicilio, no comparece, no contesta la demanda, pido la rebeldía, el juez lo declara en rebeldía. Esa resolución la tengo que notificar por cédula. Pero todas las futuras resoluciones judiciales se van a notificar Ministerio Legis, es decir, en forma automática. Ustedes ya vieron, ¿no? Notificación automática del 133. Sí, son las notificaciones que se dan a través de los días martes y viernes. Claro, ojo, porque las notificaciones electrónicas también se notifican. Eso no lo sabía. A ver, ¿cómo? Bien. ¿Pueden ser en cualquier día salvo ese día? No, los martes y viernes quedan notificadas todas las resoluciones Ministerio Legis, o sea, las que son automáticas, y también se tienen por notificadas cuando hemos recibido una cédula electrónica. Por ejemplo, hoy es miércoles. Vamos a hacer de cuenta que a mí hoy me llegó a mi casilla de notificaciones electrónicas una cédula electrónica. ¿Cuándo quedo notificado? El viernes. El viernes. El viernes. Claro. Podés volver Pero atrás. si no hubiera... No podés decir que fue notificado el martes. No, pero es que podría ser hoy mismo. Pero no, es el viernes. Ahora, si yo recibiera una cédula en soporte papel, ¿cuándo quedo notificado? La recibo hoy. ¿Cuándo quedo notificado? Al otro día, ¿no? El jueves. Quedo notificado hoy. El primer día del plazo exactamente es mañana jueves. Pero quedó notificado hoy.
O sea que si yo recibo una cédula en soporte papel en mi estudio o en el domicilio real de cualquiera, y tengo 5 días para contestar, ¿cuándo me vencen? A partir de mañana, 5 días. ¿Qué día es? Miércoles. Jueves, viernes, sábado. El miércoles que viene, es muy fácil, Miércoles que viene. porque son 2 días inhábiles. Claro. O si no, Miércoles que viene. hoy quedé notificada, me vence el miércoles hasta las 14 horas, pero tengo la posibilidad de presentarla dentro de las 4 horas primeras del jueves, o sea que tengo tiempo hasta las 12 del mediodía del jueves, ¿está? Bien, mismo ejemplo, me llega hoy la cédula electrónica, ¿cuándo vence? El viernes que viene. Exactamente, o el lunes, pero creo que el lunes es feriado, o sea que sería el martes con cargo, antes de las 12 del mediodía del martes de la otra semana, o sea que faltan como 10 días, ¿está? Y si fuera notificación automática, el juez dicta una resolución con fecha de hoy, pero no manda notificación de ningún tipo, porque la notificación es automática. La notificación por Ministerio Legis no hay que hacer nada, se notifica automáticamente. Pero ¿cuándo se entiende que está notificada y cuándo me vence el plazo? Hoy salió, con fecha de hoy la resolución. Mañana queda notificada. No, No, el viernes. El el viernes. viernes. El viernes cuando el abogado va, pide para ver la carátula la carátula. No, no es necesario que el abogado vaya. Bueno, Es automática. No hay que hacer nada para quedar notificado. Nada. Automáticamente queda notificado. Ahora, vamos a dar cuenta que no estuviéramos en pandemia. Vamos a dar cuenta que hoy dicta el juez una resolución judicial, pero yo necesito ver el expediente y no está todo digitalizado, porque ahora está todo digitalizado. Entonces yo necesito ver el expediente. A lo mejor necesito ver el expediente porque no está digitalizado el escrito de la parte actora, de la contraparte, perdón, del cual me corren traslados, o sea que yo lo puedo ver, pero como está remitiendo determinadas hojas del expediente, para contestarlo necesito verlo, sí o sí. Entonces, quedo notificada el viernes. Si yo no voy a tribunales, quedo notificada el viernes. Y me vence el viernes de la otra semana. Pero si yo quiero ver el expediente, voy a tribunales, pido el expediente, y si el expediente no está, ahí dejo constancia para no quedar notificado. en el libro de actas tenés que dejar constancia. Exactamente. Porque O si sea, no sería el libro de actas. corre la notificación. Exacto. Es libro de nota. Libro no. Libro de nota. Por eso se dice que se deja nota. Entonces yo voy a pedir el expediente, no sé, Juárez con Márquez sobre cumplimiento contractual. Me dice, no, doctora, no está en letra. Bueno, déjeme por favor al secretario el libro de notas. Dejo constancia que habiéndome presentado en el juzgado el día viernes 11, creo que sería 11 de junio de 2021, en mi carácter de abogada de la parte actora, habiendo requerido el expediente Juárez con Méndez, el cual no se encuentra en la mesa, no se encuentra en la vista, dejo nota. ¿Qué efectos tiene eso? Que no quedo notificada el viernes. ¿Cuándo voy a quedar notificada? El martes, cuando vayas a consultar. Exactamente, el martes. O no, bueno, no. Pues es El automático. martes. Es martes. El martes. El martes. Ahora, si el martes vuelvo a tribunales, vuelvo a pedir el expediente y el expediente no está y dejo nota, no quedo notificada. Pero si no dejo nota aunque vaya a tribunales, la notificación, perdón, tiene efectos. Perfecto. ¿Está? Entonces, la notificación automática, no hago nada. Es automático. Si hago, es para no quedar notificada. La notificación por cédula, ya sea electrónica. Ay, esperen que voy a agarrar una pastilla. El énfasis de explicar el tema me ahogué y me quedó picando la garganta. Bueno, ¿está entendido? También está la notificación tácita, profesora. Eso es otra cosa, porque eso es cuando yo retiro el expediente, entonces O cuando- quedo notificado O, no si en no, forma también la producción de actos procesales. Pedís una que providencia, remitan, quedás exacto, tácitamente notificado. exactamente. Porque yo no estoy diciendo que me notifico de tal resolución, como sería la notificación personal, pero realizo actos, todo lo que es tácito. Realizo actos de los cuales se desprende. ¿De qué se desprende? Me estoy notificando. ¿Mm?
Disculpen que me puse caramelo en la boca, pero así no me quedó así molesta. Entonces, lo importante de esto es que nosotros la notificación, a partir de la declaración en rebeldía, todas las resoluciones judiciales van a ser por Ministerio Legis, salvo la notificación de la declaración en rebeldía y la notificación de la sentencia definitiva, que son por cédula. ¿Mm? Bien, ahí él tiene en el artículo 60, que la rebeldía no va a alterar el proceso va a continuar normalmente, porque en realidad la garantía de defensa en juicio y la salud y la bilateralidad de la acción está garantizada a través de del traslado de la demanda y de la notificación de la demanda. Si él no se presenta, es un problema del demandado. A ver. Ah, de nada, Karen. Nosotros, ustedes conmigo están viendo la unidad 7, clasificación de procesos, y con eso tenemos largo y tendido. Bien. Lo que les quería decir entonces era que esto está en el artículo 63, que cuando el demandado es declarado en rebeldía, se puede decretar, si la parte lo quiere, una medida cautelar. ¿Mm? Y ahí no tengo que acreditar la verosimilitud en el derecho ni el peligro en la demora. Es como si fuera un juicio ejecutivo, porque ya hay una presunción. ¿Está claro? Por supuesto que la rebeldía siempre se puede extinguir en la medida que el rebelde comparezca, haga hablar sus derechos y constituya domicilio. Bien. Ay, ¿qué hice acá? Adelanté toda una vida. Profe, ¿le puedo hacer Pues una marqué pregunta? Sí, claro. ¿Y qué pasa si se hace una medida cautelar y aparece el que fue declarado en rebeldía? Bueno, la medida cautelar se mantiene, porque en realidad no es que la medida cautelar es un castigo porque no contestó la demanda. Es una presunción de una falta de responsabilidad de él, entonces eso genera ya que la medida cautelar se sostenga, salvo que él pueda acreditar que realmente ocurrió alguna cuestión de tal magnitud que justifique su incomparecencia. ¿Mm? Pero si no, el mismo código ya lo determina y la jurisprudencia es uniforme, la interpretación es uniforme. ¿Les iba a decir algo más con respecto a esto? Se me cruzó el pensamiento y ahora se me fue. Con lo que vos me preguntaste de la cautelar. Bueno, ahora no me acuerdo qué era. Ah, sí, ya me acuerdo. ¿Qué diferencia hay? No me acuerdo si ya lo vimos este tema. Si es el demandado notificado de la demanda por edictos. ¿Lo habíamos llegado a ver? No. A veces me confundo, chicos. Ustedes sepan entender que doy 2 veces por semana en 2 Creo que comisiones no. distintas los mismos temas. Entonces hay conversaciones que no me acuerdo si fueron con ustedes o con la otra comisión. Puede ser que no. ¿Qué Creo les que no, parece a profesor. ustedes? Vamos a hacer de cuenta que nosotros agotamos todas las vías y no encontramos el domicilio del demandado. Porque la información que nos brinda la Cámara Electoral de dónde está él registrado, no, no sé, el edificio No se tiró corresponde, abajo, fuiste, pero no corresponde. Has ido al lugar y ves que no por ejemplo, vive. y pedimos informes y demás, y no vive, No o se no le existe declara, más. no es cuando, perdón que interrumpa, no es cuando se le declaraba el defensor oficial para que, o sea, que se cumpla la defensa en juicio. Exactamente, Jacqueline, pero ¿cómo hacemos desde que nos enteramos que no lo podemos notificar por ningún lado hasta que le designan el defensor oficial? Nos está faltando una parte. Nadie Se nos lo llama. notifica por edictos y una Se vez que pide notificación pasaron por edicto. una Exactamente, se determinada notifica cantidad de días por después. edictos. Se notifica por edictos. Se hace la notificación de la demanda por edicto, como la notificación no es fehaciente, como indica el artículo 59, entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Y para garantizar la defensa a un juicio, porque él no fue notificado debidamente en su domicilio, fue notificado por edictos, no sabemos dónde vive. Entonces ahí se le designa al defensor oficial. ¿Y qué hace el defensor oficial?
El defensor oficial se imagina que no tiene la menor idea quién es el demandado, pero lo que hace justamente es oponerse a la pretensión, negar la verosimilitud de los hechos, y además lo que va a hacer también es negar la documental y la recepción de los telegramas o cartas documento que se le adjudique. De esa manera, entonces, queda la carga del actor de poder tener que acreditar todos los hechos que está alegando. ¿Mm? Si después el juez va a resolver, pero es la única manera que tiene de ejercer la representación. Bien. Vamos ahora a pensar que el demandado sí se presenta. El otro día dijimos que podía contestar la demanda o podía allanarse. Vamos a ver entonces bien la contestación de demanda y qué otros actos procesales puede cumplir además de contestar la demanda. Que eso sí lo habíamos visto porque habíamos hablado de la incompetencia. El demandado puede contestar la demanda y oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento, o puede también, o las dos cosas, reconvenir. ¿Mm? ¿Se acuerdan que esto lo llegamos a ver? Vamos a avanzar entonces en el tema de las excepciones. El plazo para poner excepciones en el proceso ordinario y en el proceso sumario es de 10 días desde que queda notificado el traslado de la demanda. Es decir que el sumario son 10 días para contestar la demanda, en el ordinario son 15. En el sumario puede contestar la demanda y oponer excepciones conjuntamente. En el ordinario puede contestar la demanda y dentro de 5 días más, oponer excepciones y dentro de 5 días más contestar la demanda, o lo puede hacer conjuntamente el día 10, pero no puede el día 15 oponer excepciones porque van a ser extemporáneas. ¿Mm? ¿Está? ¿Y qué son las excepciones? Las excepciones son defensas, lo mismo que la contestación de demanda, pero son defensas que están orientadas ya no tanto a la cuestión de fondo y a la discusión plena de las distintas, a los distintos argumentos y hechos que las partes pueden alegar, sino que estamos hablando, cuando hablamos de las excepciones, de defensas específicas que están más vinculadas con los presupuestos procesales. Uno es el juez competente. Nosotros podríamos plantear la incompetencia si el juez donde está tramitando el proceso es incompetente, o si consideramos que fue incompetente. Entonces se plantea la excepción de incompetencia, el juez le corre traslado al actor y después la resuelve. Otra excepción, ahora igual vamos a ver un poquito más de entretenimiento, es cuando nosotros consideramos que la acción no es vigente. ¿Se acuerdan ustedes los requisitos de la acción? La acción tiene que ser vigente, tiene que haber un interés jurídico protegido, y la puede ejercer el titular del derecho y se puede ejercer contra el titular de la obligación que se reclama. Si a mí me cuenta un vecino que tiene la casa ocupada, y yo soy tan samaritana que digo, pobre hombre, tiene la casa ocupada, yo le voy a iniciar un juicio de desalojo. No Y podés, actúo, exactamente. por ¿Por falta qué de no puedo? personería. No es falta de personalidad. legitimidad. Olvídate que soy abogada. Por falta de La legitimidad. legitimación activa. Legitimación, no legitimidad. Jacqueline. Legitimación. ¿Mm? Exactamente, como dice Santiago. No hay legitimación activa. ¿Por qué? La legitimación activa se da cuando hay identidad entre el titular del derecho que se reclama y el actor. Yo no soy la titular del derecho. En el caso que dice Manuel de la falta de personería, sería si yo digo, me presento en mi carácter de apoderada del vecino, inicio un juicio, pero nunca acompaño el poder. O acompaño un poder que el vecino me dio para una sucesión que hice de la abuela hace 10 años. Ese poder no me da facultades, entonces ahí sí habría una falta de personería. ¿Está la diferencia? Perfecto, lo entendí. Bien. Bueno, acá les explico esto del sumarísimo. En los procesos sumarísimos no hay excepciones previas. ¿Qué significa? Que yo no podría plantear la incompetencia, que no podría plantear la falta de legitimación, que no podría plantear la prescripción, que no podría plantear... No significa eso. Significa que yo todo eso lo puedo plantear, pero dentro de la contestación de la demanda.
no tienen estas excepciones el trámite de previo y especial pronunciamiento, sino que hacen a las defensas que planteo en la contestación de demanda. Y acá, esperen un segundito, cuando nosotros estamos hablando de las excepciones, esperen un segundo. Ahí está. El procedimiento sumarísimo se rige por el artículo 496. Es el único que establece justamente cuáles son las características del proceso sumarísimo. Y este artículo, cuando habla de las características propias, no se está diciendo, entre otras cosas, cuáles son los plazos, cómo se va a sustanciar el tema de la prueba, cuándo se van a ofrecer y demás. ¿Y qué estamos viendo nosotros? Que se va a regir por las normas de los procesos, o sea, es un proceso de conocimiento. El proceso de conocimiento que es regulado con un detenimiento y un detalle tremendo es el ordinario. Después vamos a ver características propias del sumario y en un artículo las características propias del sumarísimo. Después vamos a ver las diferencias, o sea que no quiero entrar ahora en este tema, pero sí quiero que ustedes tengan presente esto. Bien, recién cuando hablamos de las excepciones, yo les hablé de los requisitos de la acción. ¿Y a qué se refiere que la acción tenga vigencia? ¿A que no haya prescripto el plazo? ¿Qué? Perdón. ¿Que no haya prescripto la acción? Exactamente, el plazo no, que no haya prescrito la acción. La prescripción de la acción se rige por las normas de los derechos de fondo, en este caso del Código Civil y Comercial de la Nación. Si la acción está prescripta, yo como actor puedo iniciar la demanda, pero el juez, cuando resuelva la excepción de prescripción que ponga el demandado, puede hacer lugar a la misma y tener por prescripta la acción. Por lo tanto, ¿qué significa? Que yo carezco de la acción, ya no la tengo más. Ese derecho que tuve, ya no lo puedo ejercer. ¿Y en qué otro caso? ¿En qué otro caso pierde vigencia la acción? ¿Cuando hay cosa juzgada? Exacto, cuando hay cosas jugadas. Cuando hubo muy bien. mediación, que la parte tiene los 180 días para Cuando hubo mediación, que la parte tiene 180 días para, que serían 120. presentar la demanda, para iniciar la demanda. No, pero ahí no prescribe la acción. Ahí no prescribe la acción. Yo puedo iniciar la demanda después. Lo que pasa es que podré pagar las costas o me podrá reclamar el mediador los honorarios. Pero en la medida que la acción no prescribe, a ver, la mediación no interrumpe. La mediación suspende el plazo de prescripción. Si a mí, porque vamos a hacer de cuenta que el hecho ocurrió el 10 de junio del año 2019 y prescribe el 10 de junio del año que viene. Entonces yo ahora inicio la mediación. Se suspende el plazo. Ustedes saben la diferencia entre suspensión e interrupción, me imagino, porque eso lo vieron en Civil 1. El plazo se suspende. No llegamos a ningún acuerdo. Dentro de 2 meses, vamos a dar cuenta que fue el 10 de agosto, se cierra la mediación. A partir del cierre tengo 20 días más. Y todo ese periodo, o sea, opera la suspensión. Es decir, que en vez de prescribirme la demanda el 10 de junio del año 2022, me va a prescribir
el 30 de agosto del año 2022. Porque en el medio pasaron los 2 meses que estuvimos de tratativa de mediación y que no dio resultado, o sea, hasta el cierre, y los 20 días posteriores al cierre. ¿Está entendido? Ahora, si a mí la demanda me prescribe el 10 de junio de este año y metí la prescripción, la mediación, ayer, una vez que se cierra, tengo 20 días más y después me quedan 2 días. O 3. Ayer fue 8, 2 días. Perfecto, Jacqueline. Bien. O sea que la mediación genera eso, suspende durante el periodo de tratamiento de la mediación y se extiende por 20 días más la prescripción. Nada más que eso. Como puede ser una interrupción por un reclamo, por una carta de documento también, una suspensión. En cambio, la demanda, como vimos el otro día, interrumpe la prescripción. ¿Se acuerdan que vimos los efectos de la demanda? Lo vimos, ¿no? Sí, lo vimos. Interrumpe la prescripción. Bien. Entonces, esas son algunas excepciones para que ustedes vayan conociendo. ¿Qué es lo importante de la excepción? Que como el demandado está trayendo a discutir cuestiones nuevas que, como les dije, están vinculadas con o referidas a los presupuestos procesales, va a haber que cumplir sí o sí con el principio de bilateralidad de la acción. ¿Cómo? El juez va a correr traslado al actor de las excepciones opuestas por el demandado. Y luego las va a resolver. Ustedes fíjense lo que yo puse acá, el título. Excepciones de previo y especial pronunciamiento. Nosotros las llamamos excepciones previas porque el nombre es muy largo. Pero la realidad es que las excepciones no son previas. Lo que es previo, ¿qué es? El pronunciamiento. ¿Y qué sería el pronunciamiento? ¿Quién se pronuncia sobre las excepciones? El juez. El juez, exactamente, Ignacio, el juez cuando las resuelve. ¿Y por qué es un pronunciamiento especial? Porque el juez no las va a resolver con la sentencia definitiva en la etapa decisoria, las va a resolver en la etapa introductoria con una resolución especial que se llama sentencia interlocutoria. Por eso se dice que son excepciones de previo y especial pronunciamiento, es decir, son defensas que articula el demandado, que previo traslado al actor, el juez la va a resolver en la etapa introductoria dictando una resolución especial. ¿Ustedes ya vieron resoluciones judiciales? Sí. Sí, profe. O sea que entonces sentencia interlocutoria ya la tienen clara. ¿Se acuerdan que uno de los requisitos era la sustanciación previa? ¿Qué sería la sustanciación previa? Dar traslado a la otra parte. ¿De qué? ¿Dar traslado a la otra parte de qué cosa? En este caso, de la excepción. De las excepciones. A ver, la sustanciación previa es justamente un traslado que garantiza la bilateralidad de la acción, que se corre a una parte de lo peticionado por la otra, y es previa a que el juez lo resuelva. Ojo, porque muchas veces, o sea, le digo porque los exámenes siempre son los mismos errores. Cuando a veces se le pregunta qué es la sustanciación previa, dicen dar traslado de la resolución. No. Primero, de las resoluciones no se corre traslado. Las resoluciones son decisiones que toma el juez, que se notifican. Si yo quiero, puedo interponer un recurso o un remedio procesal. El jueves tienen clase, antes que me olvide. Mañana, con Vaso, no se olviden, ¿eh? La clase que da él de todas las comisiones. Creo que es a las 18. Que nos pidió que avisáramos. El juez entonces va a dictar una resolución, esa resolución se va a notificar y si a mí no me gusta puedo interponer un recurso. Pero yo no me van a correr traslado de las resoluciones judiciales, me van a notificar las resoluciones judiciales. Me van a correr traslado a través de una resolución judicial de lo que pide la contraparte.
El traslado, ¿qué va a hacer? ¿Cuál es la resolución? Una providencia simple, que va a decir, de las excepciones opuestas por el demandado, corre ese traslado al actor por el plazo de 5 días. Si hubiera prueba documental, va a decir notifíquese por cédula o personalmente, si no hubiera notificaciones automáticas. Ahí se respeta la bilateralidad de la acción. Yo soy el actor, si quiero contesto, si no quiero no contesto. Si contesto puedo allanarme y decir, es verdad, presenté un poder de una sucesión viejo, acá está el poder que corresponde. O me puedo poner y decir, no, este poder tiene efectos, porque es un poder amplísimo y está vigente. Contesto, o no contesto y no me presento. Pero el juez, antes de resolver, me tiene que a mí garantizar la bilateralidad de la acción. Y luego el juez resuelve. ¿Cómo resuelve? Con una sentencia interlocutoria. ¿Cuándo? Como dice ahí en la filmina, una vez vencido el plazo o contestado el traslado. Pero esto que acá estamos viendo, para las excepciones de previo y especial pronunciamiento, este trámite es común a todas las sentencias interlocutorias. Siempre que haya una sentencia interlocutoria, se dicta para resolver un conflicto que plantea una parte para la cual antes hay que correrle traslado a la otra y que conteste. O tenga por lo menos la posibilidad. Después está la carga procesal, si quiero la cumplo y si no, no. Pero me tienen que garantizar el traslado. ¿Está entendido? Traslado de peticiones, se notifican las resoluciones. Para que haya una bilateralidad de la acción, se tiene que correr traslado de lo que pide uno a la otra parte. Y para que haya una sentencia interlocutoria, porque en la sentencia interlocutoria el juez está resolviendo un conflicto. En este caso está resolviendo las excepciones. Para resolverlas, primero tiene que darle la oportunidad a la otra que se defienda. ¿Está? ¿Preguntas? ¿Nada? Bien. Las excepciones previas pueden ser dilatorias o pueden ser perentorias. Las dilatorias son aquellas que en realidad se dice que dilatan el proceso porque pueden ser subsanadas. Entonces, hasta tanto se resuelve la cuestión, paralizan, el trámite queda suspendido, se resuelve y después continúa si son subsanadas o si son rechazadas. Pero si no son subsanadas, se termina. Y ahí tenemos la falta de personería, que era el ejemplo que dio Manuel, la incompetencia, que sería a través de la declinatoria, que ustedes ya la conocen, cuando el demandado plantea la incompetencia del juez por cualquier motivo, territorio, grado, turno, materias, o un defecto en el modo de proponer la demanda. No puse el plazo, no puse el monto de la demanda, pero tampoco justifique que el monto no lo ponía porque, como dice el último párrafo del artículo 330, porque era imposible materialmente determinarlo porque me faltan elementos para precisión. Después, dentro de las excepciones perentorias, tenemos la cosa juzgada, que es cuando ya se dictó sentencia en un proceso igual. Acuérdense que la cosa juzgada en sentido material, que es la que se dicta en un proceso de conocimiento, hace que esa sentencia sea irrevocable, obligatoria, pero que también es inmodificable. No se puede volver a discutir esa cuestión en un proceso posterior. No se puede. Entonces, la cosa juzgada puede ser opuesta por el demandado si el actor hubiera vuelto a iniciar un proceso similar, basado en la misma parte, de la misma causa y la misma relación jurídica. La prescripción, cuando ya, entonces, en estos casos ya perdió vigencia la acción, porque hay cosa juzgada o porque hay prescripción. Ahora, en base a lo que me había dicho Jacqueline, si hubiera habido un acuerdo con la mediación y se hubiera celebrado un acuerdo, ahí también, si yo el acuerdo lo homologo judicialmente, tiene los mismos efectos que una sentencia definitiva, adquiere la calidad de cosa juzgada. O si no en la mediación, sino durante el trámite del proceso se llega a algún acuerdo, ya sea una conciliación o una transacción, y es homologada, pone fin al proceso y una vez firme adquiere la calidad de cosa juzgada. Es lo mismo que una sentencia definitiva. O sea que puedo poner también la excepción. ¿Está entendido? ¿Preguntas? Bien.
El artículo 344 habla de la forma en que los plazos y demás, y que se pueden oponer las excepciones previas, que no tienen nada que ver con las excepciones del juicio ejecutivo. ¿Mm? Las excepciones de un juicio ejecutivo o de un proceso de ejecución son defensas, pero que tienen otro procedimiento y que aparte también, en realidad las excepciones siempre son nombradas de manera taxativa, pero la jurisprudencia y la doctrina puede interpretar que en tal excepción puedo plantear tal o cual defensa, pero la realidad es que son taxativas. Pero son taxativas y la enunciación es una para los procesos ordinarios y sumarios, otra para el juicio ejecutivo y otra para la ejecución de sentencia. Bien. Esto lo tienen en el artículo 344. El artículo 345 menciona todas las excepciones que son admisibles en este tipo de procesos. No tienen que saber todas las excepciones, tienen que saber ejemplos, saber de qué se trata. El inciso 6 es el que habla de cosa jugada y el inciso 7 que habla de transacción, conciliación y desistimiento del derecho, que eso cuando veamos modos anormales lo vamos a ver bien. Pero bueno, básicamente para que ya vayan teniendo una idea, qué son dilatorias, qué son perentorias y cómo es el procedimiento. ¿Y qué puede pasar si se hace lugar? ¿Qué se Una hace? ¿Qué pregunta, pasa? Sí, decime. perdón. ¿Qué artículo habías dicho? 344, 345. Gracias. ¿Qué pasa si se hace lugar a una excepción dilatoria? Ya dijimos. Se puede intimar al actor para que enmiende, para que subsane el error, bajo percibimiento de que se termine el proceso. Se subsana el error y el proceso continúa. Pero, ¿qué pasa con las perentorias? Si se hace lugar, pone fin al proceso, termina. Porque obviamente que si el actor no tiene legitimación activa, o el demandado no tiene legitimación pasiva, o hay cosa juzgada, o prescribió la acción, o hay un acuerdo homologado, o ha habido un desistimiento del derecho, el proceso no va a continuar, termina. Y la sentencia que hace lugar a la excepción de prescripción, una vez firme, también adquiere la calidad de cosa juzgada. Ya no puedo volver a iniciar el proceso se agotó. No hay forma. Lo podré iniciar si el actor es otro o el demandado es otro, si fuera una falta de legitimación. Pero si la acción prescribió, hay cosa juzgada, no se puede volver a discutir. ¿Está? ¿Está claro? Esto es importante que ustedes distingan los efectos. Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Que un proceso podría terminar con una sentencia interlocutoria en la etapa introductoria. ¿Qué les parece? Sí, Sí, sí. Doctora, una Porque sí, exactamente. si pregunta. bien es perentoria. Sí. Sí, se hace Una lugar una pregunta. excepción. Sí. Sí, un segundito, Rafael. Si se hace lugar a una excepción perentoria, una vez que queda firme esa sentencia interlocutoria, pone fin al proceso. Sí, No, le quería preguntar, no obstante eso, se puede, digamos, plantear un recurso, ¿no? Frente a la resolución del juez. sí. Las sentencias interlocutorias son apelables. Es decir, que se Ah, puede ir a la Cámara y, si bien no es una sentencia definitiva, si se hiciera lugar, puede tener la característica, los efectos de sentencia definitiva y también podría llegar a interponerse un recurso extraordinario ante la Suprema Corte. Por eso yo aclaré cuando quede firme. ¿Se acuerdan que el otro día dijimos cuándo queda firme una resolución? Cuando ya fue consentida en forma expresa o tácita, o sea que las partes le dieron conformidad, o cuando fue ejecutoriada, es decir, cuando ya vencieron todas las posibilidades de recursos que había. Ahí queda firme. Y ahí adquiere la calidad de cosa juzgada y ahí termina el proceso. ¿Mm? ¿Está claro? perfecto, gracias. Sí, De sí, nada. gracias. Bien. Ah, no, acá tengo la etapa, bueno, porque este tema yo no lo daba, entonces no lo puse. Bueno, no tengo acá nada sobre la contestación de demanda, pero vamos a ver contestación de demanda. Artículo 354. La contestación de demanda es el acto procesal a través del cual a través del cual el demandado pide al juez el rechazo de la demanda.
código es muy importante y lo vamos a, si alguien quiere leerlo, lo vamos a ir analizando, pero antes les quiero adelantar lo siguiente. Así como cuando hablamos de la demanda dijimos que tienen que cumplirse las formas del artículo 118, que al final no sé si la vieron o no ya con la doctora Berardo. El artículo 18, las acordadas que determinan cómo tienen que ser los escritos. ¿Llegaron a verlo eso? No, todavía la acordada no la vimos. Bien. ¿Y el Creo 118, que la 120? mencionó, pero no estoy segura. ¿Cómo? Que creo que la mencionó, pero no estoy muy segura. Bien. Bien, después le voy a decir entonces, por las dudas que se le haya pasado. Cuando nosotros estamos hablando de los requisitos de forma que tienen todos los escritos procesales, según el código y según las distintas acordadas, porque nosotros teníamos la acordada, creo que era la 2514, la tenemos, que nos dice sobre ciertas cuestiones del encabezamiento, de los escritos y demás, pero además de eso, han empezado a haber acordadas a partir de la pandemia, porque los escritos se tienen que presentar de forma electrónica y bueno, todo lo que es notificaciones electrónicas y demás se ha ido regulando a través de distintas acordadas. Todo eso lo tiene que cumplir la demanda, pero también lo tiene que cumplir la contestación de demanda, porque son todos los escritos. ¿Y qué son los escritos? Justamente los actos procesales que cumplen las partes o que pueden cumplir los terceros o los auxiliares de los jueces, que hagan presentaciones en forma escrita, que tienen que cumplir con recaudos procesales específicos. Pero además de eso, la demanda tiene que cumplir con el contenido del 330 y la contestación, si bien se adecúa a la forma del artículo 330, tiene también recaudos específicos que determinan el artículo 354. Entonces están todos relacionados. ¿Quién quiere leer el artículo 354? Y lo vamos explicando con respecto al contenido de la contestación de demanda. ¿Voluntarios? Bueno, yo la leo. Listo, te escucho. Artículo 354. Contenido y requisitos. En la contestación opondrá al demandado todas las excepciones o defensas que, según este código, no tuvieran carácter previo. Deberá, además. Perdón, Jacqueline. Acá está hablando, se está refiriendo a las excepciones o defensas que no tengan el carácter de previo. ¿Cuáles son? Las que estamos viendo, las excepciones de previo especial pronunciamiento. Que pueden ser planteadas en el ordinario, van a ser planteadas antes de la demanda, de la contestación de demanda. O conjuntamente si quiero renunciar a 5 días para contestar la demanda. Sí, continúa. Deberá además, 1. Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos, cuyas copias se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas o la negativa meramente general podrán estimarse como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos, se los tendrá por reconocidos o recibidos según el caso. Bien. ¿Sigo? Sí. No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente el defensor oficial y el demandado que interveniera en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. 2. Especificar con claridad los hechos que alegare con fundamento de su defensa. 3. Observar en lo aplicable los requisitos prescriptos en el artículo 330. Perfecto. El artículo 330 es el de la demanda. ¿Qué significa? Que esto es lo que ya adelantamos hoy cuando empezamos a hablar del tema. Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Esto es una carga procesal. Y lo que corresponde es que el demandado, cuando va a contestar, se expida sobre todos los hechos que argumentó el actor, diciendo si son ciertos o si los desconoce. ¿Por qué? Porque esto no va a dar para la etapa probatoria que sigue cuáles son los hechos controvertidos.
O sea, aquellos hechos sobre los cuales una parte se expida y la otra se oponga o los niegue, son hechos controvertidos. Y en la medida que haya hechos alegados por las partes, en la demanda, en la contestación, en la reconvención o en la contestación, que sean controvertidos, se va a abrir la causa prueba y conducentes, ¿no? O sea, que son importantes para resolver el conflicto. Se va a abrir la causa prueba. Entonces es muy importante determinar cuáles son los hechos controvertidos. Y acá se ponen en juego distintos principios. Ustedes saben las diferencias entre las teorías activistas y las teorías garantistas. Para la teoría garantista, el proceso civil es una lucha de parte que el juez observa, las partes dicen, uno dice una cosa, otro la dice la otra, se discuten, habrá que ver qué prueba cada uno, y en base a eso después el juez resuelve. Y cada parte utilizó las herramientas que tuvo, que pudo, según sus posibilidades. ¿Mm? Eso dicen los garantistas. En cambio, los activistas, ¿qué dicen? No, el juez es el director del proceso. El juez tiene que investigar porque el juez tiene que llegar a la verdad. O sea, se busca la verdad en el proceso y no la verdad formal que aparece en el proceso de acuerdo a las pruebas que se pueden producir. Porque hay un hecho que no lo podemos negar. Hay cuestiones que nosotros sabemos que pasaron y no tenemos forma de probarlo. Porque no tenemos testigos, porque no tenemos documentación, pero sabemos que pasan esas cosas. O sea, una conversación privada, una venta privada, donde alguien le paga y dice, bueno, después mañana vamos a la escribanía y denunciamos todos, y nunca va a la escribanía, ¿cómo probamos? Es muy difícil. Hay hechos que son difíciles de probar. O de la manera en que se dieron, ¿no es cierto? Si esos hechos son controvertidos, bueno, en principio la carga de la prueba corre a cargo de quien alega el hecho. O cuando cuando hablamos de las pruebas dinámicas, de la producción, de la carga dinámica, perdón, de la prueba, ahí se cambia esta presunción y se puede entender que la carga de probar la tiene no quien alega el hecho, sino que quien lo alega o quien lo niega en la medida que esté en mejores condiciones. Esto es el ejemplo más común, es lo que pasa dentro de un quirófano. Lo que pasa dentro de un quirófano, la persona encima estaba anestesiada, dormida, ¿cómo va a probar qué pasó? Tendrá que probar los médicos, la clínica, las enfermeras, todo el personal que trabajó, que operaron con toda la diligencia propia de su profesión, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí se puede invertir la carga de la prueba. Pero en realidad, también como les dije, acá depende de qué criterio estemos utilizando o qué criterio se ha concebido el juez. Y nosotros vamos a ver que en el Código Civil y Comercial de la provincia tenemos ciertos artículos que nos hablan de un criterio o sea, que rige el principio activista del juez y en otros que rige el garantismo. Ahora con la reforma en Nación, y que es también el código que también se utiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vemos que hay una tendencia activista de un juez director del proceso, con una mayor participación. Y lo mismo se ve, que eso yo creo que se lo subí ya, y si no se los voy a subir, porque son muchos artículos y hay algunos que están buenos para leer, sobre lo que es Justicia 2020, que es la implementación y los cambios que se están dando dentro de los procesos. Donde el juez tiene otra participación como director del proceso. Pero bueno, independientemente de esto, cuando nosotros hablamos de la contestación de la demanda, es fundamental que la parte se manifieste sobre los hechos. Y va a haber una presunción de la verosimilitud de los mismos si no son negados expresamente. La idea no es que las partes mientan en el proceso. La idea es que las partes se defiendan utilizando las herramientas que tengan, pero puede llegar a estar penalizado, no con la cárcel, pero sí con alguna multa o con alguna condena en costas, un accionar de una de las partes en contra de la probidad y la buena fe que las partes y los letrados debemos tener en un proceso. O sea, como decía el otro día un procesalista, una cosa es no decir y otra cosa es mentir. Entonces, si yo digo, esta firma no es mía,
y después en la prueba pericial caligráfica queda acreditado que es mía, bueno, las costas que genera todo eso las tengo que pagar, independientemente del resultado del juicio. Son formas de sancionar la actitud, como le dije, que va en contra de la probidad y de la buena fe que tienen que tener las partes en el proceso. Entonces, el artículo lo que pide es un reconocimiento o una negativa expresa de cada uno de los hechos. ¿Y por qué dice de cada uno de los hechos? Porque si el demandado hace una negativa genérica y dice, niego todos y cada uno de los hechos alegados por el actor en la demanda que expresamente no reconozca, no tiene efectos jurídicos esa negativa general. Ahora, si yo digo, no es verdad que el actor conducía a una velocidad de 25 kilómetros por hora en el momento del accidente. No es cierto que crucé el semáforo con luz roja. No es cierto que fui el que generó el accidente de tránsito. No es verdad que el actor sufrió tales daños y que yo tenga que repararlo. Bueno, esos hechos, esa negativa que se hace de los hechos, hace que el hecho se convierta en controvertido. Con la documental, como los expliqué, no, se tiene por reconocida la documental que no es negada expresamente, y lo mismo en la recepción de telegramos o cartas documento. Por eso, si no se presenta a contestar la demanda, este primer inciso es muy importante porque nos está dando justamente las pautas de qué va a pasar con el demandado rebelde. Fíjense que acá el artículo está diciendo, o sea, en el primero digo porque se habla de una presunción y un reconocimiento con los documentos. Cuando dice, no estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada el defensor oficial o el demandado que interviene en el proceso como sucesor a título universal de quien participó. Si se murió el demandado y actúa el heredero no sabe cómo fueron los hechos. Entonces, no se los va a tener por reconocidos, ni va a haber una presunción en su contra si deja de negar alguno de los hechos alegados por el actor. ¿Está? Bien. Después, por supuesto, él también va a tener que argumentar los hechos y explicar cómo fueron los hechos y todos los recaudos que tiene el artículo 330. Es decir, va a tener que dar la argumentación jurídica, va a tener que, por supuesto, constituir su domicilio legal, electrónico, todos los datos fiscales y demás del abogado. Se presenta también con bono ley y anticipo previsional, no tasas sobre tasa de justicia, porque eso lo paga el actor. Le subí en el campus unos modelos, no sé si los vieron, hay un documento, o sea que mírenlo, porque ahí en el mismo documento están escaneados y figura cómo se puede entrar en la mesa electrónica y todo eso, que lo preparó Jerónimo. Y además le subí el PowerPoint. Bueno, básicamente eso sería la contestación de la demanda. Y por supuesto que tiene que adjuntarse la prueba documental. El actor va a adjuntar la prueba documental que piensa utilizar con la contestación de la demanda. Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Hola, profe, ¿se me escucha bien ahí? Sí, sí, perfecto. Por ahí vuelvo un poco atrás, ¿no? Pero en el tema de cosa juzgada, me había quedado una duda y había escuchado que no se puede modificar a excepción de familia, ¿no? ¿Puede ser? No, en realidad no. A ver, Me confundí yo un poco. ¿quién habla, Nicolás? Sí, Nicolás. Sí. No, mira, Nicolás, en realidad no. El principio es que las sentencias en procesos de conocimiento adquieran la calidad de cosa juzgada en sentido material. Esa es la regla. Hay excepciones. Yo les di, creo que, por eso digo creo, porque ahora no me acuerdo si fue ustedes a la Comisión 1, pero hay una excepción, por ejemplo, que es el beneficio de litigar sin gastos. A mí me pueden haber hecho lugar el beneficio de litigar sin gastos, es decir, que yo para este proceso no tengo que pagar las tasas de justicia, sobre tasas, ni anticipo de honorarios de gastos, perdón, a los peritos, y puede haber una reducción en la regulación en la medida que no mejore de fortuna. Si después yo mejoro de fortuna, lo de la fortuna es una expresión, ¿no? No significa que hay que ser... pero mejora mi situación económica o porque cobré el juicio, ahí ya el beneficio deja de tener efectos, ya se puede modificar.
Se puede volver a discutir en un proceso y modificarse en su caso. Claro. O al revés, a mí me lo negaron, tuve que pagar la tasa de justicia, pero resulta que después mi situación empeoró y tengo que iniciar un proceso extraordinario, pedir un recurso extraordinario donde tengo que hacer un depósito, entonces pido el beneficio de litigar sin gastos, puedo ahora acreditar que mi situación económica empeoró y esa sentencia que me rechazó el beneficio ahora me lo puede conceder, o sea que se modifica. Y esto ocurre, sí, en los procesos de familia, por ejemplo, en lo que serían las cuestiones vinculadas con el régimen de comunicación con los hijos o los alimentos. Que una sentencia que hoy determina un régimen de comunicación no significa que el día de mañana no pueda cambiarse. Se Claro, puede yo, volver a discutir. Por eso es la comparación que vos haces con las cuestiones de familia. ¿Mm? yo lo que había escuchado en realidad es que si bien se puede modificar, por ejemplo, no sé, supongamos que, no sé, alimentos se modifica a través del tiempo porque por ahí no es, por ahí lo que se pasa a alimentos no es lo mismo que se pasa después de un tiempo porque por ahí, no sé, supongamos, la familia o los chicos necesitan cosas Por más supuesto. específicas. Ustedes piensen que con el crecimiento de los chicos, los gastos también aumentan, porque no gasta lo mismo una criatura de 3 años que un chico de 13 o que un chico de 17, Claro, que eso tiene mismo. otras salidas, que tiene otras actividades físicas, que tiene cumpleaños, que tiene otra vida social, que va a colegio, que estudia inglés, que hace deportes. Entonces, cambia, además de la situación económica de nuestro país, que siempre cambia por una cuestión de la inflación y que 10.000 pesos de hace 4 años no es lo mismo que 10.000 pesos de ahora, ni va a ser lo mismo que 10.000 pesos dentro de 4. Entonces, en esos casos sí se puede volver a discutir la cuestión, volver a iniciar un proceso y modificar lo que estableció una sentencia. Pero lo que se dice es que estas cuestiones no causan estado, porque justamente la sentencia cuando queda firme que era la calidad de cosa juzgada en sentido formal, o sea que es exigible, la puedo ejecutar, pero se podría modificar el día de mañana en un proceso posterior. ¿Mm? Muchas Por gracias. eso les doy el ejemplo del beneficio de litigar sin gasto, que también ocurre lo mismo. ¿Está? Bien, dijimos que además de la contestación de la demanda y además de las excepciones, el demandado podría plantear una reconvención. ¿Qué es la reconvención? El artículo 355 del Código. La reconvención es una contrademanda. Es cuando el demandado demanda al actor, además de contestar la demanda, le reclama el cumplimiento de una obligación, le pide al juez. O sea, ustedes piensen que cuando hablamos de contestación de demanda, lo que estamos diciendo es que estoy pidiendo al juez que rechace la demanda. ¿Mm? O sea, la pretensión de la contestación de demanda es que rechace la demanda. ¿Cuál es la pretensión de la reconvención? Que lo condene al actor reconvenido a que me pague a mí o que cumpla una determinada obligación. Pido que lo condene. En realidad son dos procesos, pero son dos procesos en uno. Porque la reconvención va a haber, el actor demanda al demandado, el demandado contesta la demanda y pide el rechazo, pero a la vez le reclama al juez que lo condene al actor. Y el actor entonces, el juez le va a correr traslado y el actor la va a contestar. Entonces, en el mismo proceso tenemos dos demandas que se contraponen. Cambia el rol, el actor pasa a ser reconvenido y el demandado pasa a ser reconveniente. Es decir, yo estoy demandado en uno y actor que reconviene en otro. ¿Mm? Después les voy a subir igual material de esto. ¿Por qué lo hacemos en el mismo proceso? Lo hacemos en el mismo proceso porque en realidad es una cuestión de economía procesal. Y esto, la reconvención, como las excepciones previas, como dice el 496, creo que era, que les dije, no están permitidas en el sumarísimo, pero sí en el ordinario y en el sumario. Entonces, vamos a tener al actor que tiene... ¿Cuál sería el ejemplo o el caso? Un ejemplo. El actor le inicia un juicio de desalojo al demandado, diciendo que el demandado
le prestaron la casa y que no se va. Se la reclamaron y no la restituye. Entonces el demandado, ¿qué hace? Contesta la demanda, pide el rechazo de la demanda y además reconviene y dice, yo no soy un ocupante, yo soy el dueño, porque él me la vendió. Y acá tengo el boleto de compraventa, pero nunca firmó la escritura. Y tengo la posesión que él me entregó. Quiero que me dé la escritura. Entonces, en la demanda de desalojo reconviene por juicio de escrituración o por escrituración. Pide el rechazo del desalojo y pide que se lo condene al actor a escriturar a favor del demandado. ¿Entienden? No sé si existe esta posibilidad jurídica, porque sería muy burdo que el actor, si firmó un boleto de compraventa y entregó la posesión en un instrumento público, le inicie un juicio de desalojo, ¿no? Pero bueno, no importa, para que ustedes entiendan la figura. Esto sí es común en los accidentes de tránsito, porque en un accidente de tránsito o en los contratos, uno exige el cumplimiento del contrato y el otro dice, no, sí, pero yo no cumplí, pero como vos no cumpliste, te intimé diciéndote que hasta que vos no cumplas yo reservaba el pago del precio final, porque supuestamente vos me tenías que entregar el auto antes que yo te cancele el precio y no me lo entregaste. Entonces, yo te estoy exigiendo el cumplimiento contractual a vos. Entregame el auto y yo pago. Entonces, son pretensiones cruzadas, porque, les repito, grábense en la cabeza que la pretensión de la contestación de demanda es el rechazo de la demanda, en todo o en parte. Yo quiero el rechazo. Pero si reconvengo, que lo que quiero, además del rechazo de la demanda, es que lo condenen al demandado. Perdón, al actor. Y se hacen juntamente porque en el mismo proceso entonces tenemos los escritos constitutivos, que es demanda, contestación, reconvención y contestación, y después se produce la prueba que va a ser común a las dos pretensiones, o a las 4, o a las 5, a todas las pretensiones contenidas en estos escritos constitutivos. Es una prueba común. Y se dicta una sentencia única donde el juez resuelve las pretensiones deducidas en la demanda y las pretensiones deducidas en la reconvención. Que obviamente no va a ser lugar al desalojo y a la escrituración. Hace lugar a uno y rechaza a la otra, o rechaza a los dos. No va a ser lugar al pago de daños y perjuicios al actor y al pago de daños y perjuicios al demandado. O determina que la culpa es de uno y rechaza la pretensión del otro, o culpa concurrente, donde se pueden quedar compensados o donde cada uno está obligado al pago de una parte. Profesora, y perdón. no, porque ¿sabés qué, Santiago? Si él se allana es que está reconociendo la pretensión. Entonces, ¿cuál sería el sentido de reconocer la pretensión y al haber reconvenido? Es como contradictorio, porque si yo digo que él me debe... Sí, pero es como medio rebuscado, Jacqueline. O sea, tendríamos que ver un caso muy concreto. Pero si él se allana en parte, ¿qué dijimos del allanamiento parcial? Que es una contestación de demanda, donde las pretensiones que están reconocidas no van a ser objeto de discusión, porque ya están reconocidas. Pero el proceso sigue por todas las demás, o por las demás. ¿Mm? Sí, no sé quién, si Rafael fue... Yo, Nicolás. Ah, Nicolás, decime. Una pregunta. A la hora de reconvenir, o sea, al reconvenir, mejor dicho, también se debe adjuntar prueba documental, ¿verdad? Claro, si tuviera prueba documental, la presenta. Lo que pasa es que va a ser en el mismo acto que él contesta demanda y reconviene. Entonces adjunta toda la prueba documental que necesita para las dos pretensiones. Claro. ¿Mm? Sí. Se junta todo. Gracias. De nada, y de nada, Santiago, Ramón. Bien. Artículo 357. Con el escrito de contestación a la demanda o a la reconvención, en su caso, el pleito se abrirá la causa prueba si media el supuesto que es el de que hubiera hechos controvertidos y conducentes. Y no, pero le quería decir otra cosa. A ver. Artículo 355. En el mismo escrito de contestación, ¿deberá el demandado deducir la reconvención en la forma prescripta por la demanda? Si se creyera con derecho a proponerla. No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después, salvo su derecho de hacer valer su pretensión en otro juicio. ¿Qué significa esto?
que el demandado opta por reconvenir y que tramite todo en el mismo proceso. Pero él podría optar por contestar la demanda y después iniciar un juicio posterior contra el actor por otra cuestión, y a lo mejor hay que pedir una acumulación de procesos para que se dicte sentencia única. Esto es una posibilidad que nos da una economía procesal. El 356, que es traslado de la reconvención y los documentos, propuesta de la reconvención o presentándose documentos por el demandado, se correrá traslado al actor, quien deberá responder dentro de 15 o 5 días respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación de la demanda. Para el demandado rige lo dispuesto en el artículo 334. ¿Qué significa esto? Que una vez que él reconviene o que presenta prueba documental el demandado, se le va a correr traslado al actor. ¿De qué? De la documental si no hubiera reconvenido, o de la documental y la reconvención si hubiera reconvenido. Entonces, la documental serían 5 días el traslado. La reconvención, si fuera ordinario, son 15. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bueno. Esperen un segundito. El artículo 484 es el que da inicio a los artículos especiales que hoy le nombré de los procesos sumarios. Y dice, demanda, contestación y ofrecimiento de prueba. Presentada la demanda, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 330, será traslado por 10 días. Para la contestación rige lo establecido en el artículo 354, o sea que se rige por los mismos artículos, demanda y contestación, pero el plazo de 10 días para contestar la demanda y no de 15 como en el ordinario. Con la demanda, reconvención y contestación de ambas, se debe acompañar la prueba instrumental en los términos del artículo 332 y ofrecerse los demás medios de prueba que la parte intenta avalar. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el artículo 330 se habla nada más que la acompañar la prueba documental, pero no se habla de otro medio de prueba? Porque en realidad en el proceso ordinario la prueba no se ofrece con la demanda, ni con la contestación, ni con la reconvención, ni con su contestación. En el sumario, o sea, en todos los demás procesos, salvo en el ordinario, sí. En el escrito de la demanda, no hay problema, Nicolás, no hay problema que lo pueda solucionar, igual ya estamos terminando. En el escrito de contestación, perdón, ya me distraje con lo que me dijo. En el escrito de demanda, de contestación, de reconvención y contestación de los demás procesos, el 330 está incorporándose además con el 384 el ofrecimiento de todos los medios de prueba. Es decir, que si yo no ofrezco la prueba en los escritos constitutivos, acuérdense, escritos constitutivos, demanda, contestación, y si hubiera reconvención y contestación, no la puedo ofrecer en el futuro. Dentro del plazo de 5 días, claro. ¿Qué es lo que ocurre acá? Piensen en lo siguiente. Si nosotros, yo soy el actor, ofrezco prueba, el demandado contesta la demanda y me interpone una revocatoria, yo ya puedo, cuando contesto la revocatoria, ofrecer más pruebas. Pero si él no interpone revocatoria, pero adjunta prueba documental, tengo la posibilidad, en el caso que él articule nuevos hechos, de ofrecer prueba con respecto a eso, porque si no quedo en desventaja. En el proceso ordinario, ¿cuál es la ventaja? Que yo después analizo, cuando se abre la causa prueba, ¿qué argumenté yo como parte actora? ¿Qué argumentó el demandado? ¿Cuáles son los hechos controvertidos? Y ahí ofrezco toda la prueba. De la otra manera, yo estoy ofreciendo prueba y a lo mejor estoy ofreciendo pruebas de hechos que van a ser reconocidos por el actor. ¿Está? Estos son elementos que ya de a poco vamos a ir entrando. Bueno, ¿alguna pregunta? Queda algo por acá dando vuelta que no me acuerdo, pero después igualmente vamos a hacer algún repasito de esto. ¿Alguna pregunta de lo que venimos viendo? ¿Nada? Bien.
Vamos a ver cómo arranca la etapa probatoria. Se abre la causa a prueba, como vimos hoy, cuando existan hechos alegados por las partes en los escritos constitutivos, que ¿cuáles son? Demanda, contestación, y si hubiera reconvención y contestación, conducentes y controvertidos. Esto ya lo dije infinidad de veces, pero lo voy a volver a repetir porque es muy importante. Alegados son los hechos expuestos por las partes en demanda, contestación, y si hubiera reconvención y contestación. Conducentes son los hechos relevantes para la resolución del proceso, es decir, que van a ser importantes para el juez para conducirlo a dictar una sentencia que resuelva el conflicto y que haga lugar o rechace las pretensiones de las partes. Y controvertidos, que son afirmados por una parte y negados por la otra. Cuando haya hechos así, se abre la causa a prueba. Si no, ¿qué pasa? Se declara la cuestión como de puro derecho. Y esto pasa en todos los procesos, no solamente en el ordinario. La declaración de puro derecho es una resolución judicial donde el juez va a decir, ante la inexistencia de hechos alegados, conducentes y controvertidos, se declara la cuestión como de puro derecho. Se notifica esa resolución judicial y una vez firme, si es que, porque a lo mejor una de las partes dice, no, señor juez, discúlpeme, pero acá este hecho no está reconocido, acá hay hechos controvertidos, tiene que abrir la causa a prueba. Pero si las partes lo consienten, se cierra la etapa probatoria. O sea, la etapa probatoria es nada más que eso, y ya pasa a la de sentencia. Pero si hubiera apertura a prueba, ahí vamos a ver que tenemos muchísimos actos procesales que ya arrancan acá y los vamos a analizar el miércoles que viene. ¿Mm? ¿Ahí está? Vayan leyendo, sigan mirando todo lo que vimos, porque es importante, como ya les dije, ir fijando todo lo que estuvimos analizando para avanzar en lo que sigue. Y si puedo el miércoles que viene, vamos a ver cómo vamos con el tema, y si no quedará para otra clase, les voy a pasar un video que ya Jacqueline lo vio, creo, y no sé si algún otro lo cursó también, que es de una audiencia de vista de causa, que está muy interesante. Y van a ver cómo se ve el proceso en la realidad. ¿Eh? Bueno, ¿preguntas? ¿Nada? Listo. Bueno, entonces, ya que no hay preguntas, terminamos por hoy. Nos vemos el miércoles que viene. Buena semana, un fin de que estudien. Gracias. Y voy a ver si entre hoy y mañana sube el cronograma. Y no se olviden mañana que tienen clase con vaso. Perfecto, gracias. Chao, nos No, vemos. ustedes, chicos. Nos Chao, vemos. gracias. Chao a todos.